Estamos acá muy contentos de empezar una clase más de la Cátedra de Ciencias Sociales y su enseñanza. Hoy es una clase especial porque la transmisión principal va a ser desde la provincia de Córdoba, donde va a estar hablándonos Viviana Latope, y desde la provincia de Tierra del Fuego, donde nos va a hablar Claudia Mallea. El tema de la clase de hoy es la geografía en los diseños curriculares, pero antes de irnos a Córdoba, la vamos a escuchar un ratito a Paula Gione, que va a ser la introducción a la clase de hoy. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Vemos que los auditores se están acomodando lentamente. Yo les quiero presentar, ella es Mercedes Potente, y en realidad recién estamos hablando de esto, que nosotros contestamos mails todo el tiempo, y a veces la gente nos dice que nos juntan la cara con el nombre, entonces contestamos un mail pero no nos ven la cara, así que así ponemos cara y nombre y sabemos quién es. Bueno, bienvenidos a todos. La idea de esta introducción muy breve tiene que ver con que si bien va a haber colegas que van a estar hablando del lugar de la geografía en los diseños curriculares provinciales, nos parece pertinente que podamos pensar que cuando hablamos de lo curricular en realidad estamos hablando de tres instancias, ¿sí? A partir de la Ley Nacional de Educación hubo una decisión de crear contenidos curriculares que sean nacionales, que estén consensuados federalmente, y de hecho los NAP, hoy traje uno así porque muchos confunden los NAP con los cuadernos para el aula. En realidad aquí están todos los saberes prioritarios, o sea, lo que se espera que desde Ushuaia a La Quiaca los chicos puedan aprender en todos los niveles de la educación obligatoria. Recién este año se estuvieron terminando de cerrar los del ciclo orientado y secundario, pero los de nivel primario se empezaron a hacer incluso antes de que quede sancionada la ley nacional. Esto es importante porque implica que hay un trabajo que llevó un proceso largo, en donde se armaron mesas con especialistas de cada una de las áreas y se trabajaron cuáles son los saberes que sí deberían saber nuestros alumnos y que sean comunes, o sea que si pasan de una provincia a la otra puedan ser continuados sin que haya un quiebre en esa situación. Y dentro de esa mesa y de aprobar esos saberes, en realidad lo que sucede es que hubo una aprobación del Consejo Federal de Educación, que como ustedes saben, el Consejo Federal está formado por todos los ministros de cada una de las provincias de ustedes. Esta sería como la instancia macro, la más amplia y que incluye a todo el territorio nacional, pero también hay una segunda instancia que tiene que ver con lo jurisdiccional. O sea, la ley también dice que estos saberes tienen que estar contextualizados en cada una de las jurisdicciones que ustedes están, y es ahí donde entran a jugar el lugar de los diseños curriculares. Por eso los NAP son tan amplios y no hablamos de contenidos ni de temas, sino que hablamos de saberes, porque justamente es el pie que podemos tener para que las provincias puedan elaborar sus diseños curriculares. Digo, puedan elaborar porque si bien hay jurisdicciones que tienen los diseños hechos hace un tiempo, algunos los están reformulando y algunos están en proceso de armado todavía. Es un proceso largo y en realidad se trabaja en conjunto con los NAP. Y no puedo dejar de mencionar algo que en realidad voy a retomar al final, que tiene que ver con la tercera instancia de trabajo con lo curricular, que es lo institucional. Dentro de la ley están las tres instancias, la nacional, la jurisdiccional y lo institucional. Porque se supone que en ese punto hay una segunda transposición didáctica, que es llevar los contenidos que los diseños curriculares nos piden, el marco prescriptivo que dice qué es lo que deberíamos enseñar a las escuelas, a un proyecto que es construido dentro de la institución. Entonces, en este punto es importante que pensemos qué parte de nuestras instituciones tienen que ver con los diseños curriculares jurisdiccionales. Y hacer una alerta que, si bien ahora arranca Viviana Latope desde Córdoba y después va a seguir Claudia Mallea de Tierra del Fuego, ellas van a tocar algo de lo que tiene que ver con lo local, que cada una de las jurisdicciones que no se van a sentir reflejadas en alguna de las cosas que ellas digan, porque en otras sí, puedan pensar en clave de qué cosas de lo que ellos nombran de lo local, también ustedes pueden imaginarlo dentro de la propia jurisdicción, ¿sí? O sea, poder anticipar en esa escucha que vamos a tener qué cosas son las que repercuten o podríamos pensarlo en clave de cada una de las jurisdicciones en las que estamos, ¿sí?
Así que bueno, le dejamos el paso a Viviana Latorre, la va a presentar Mercedes, así que después seguimos. Bueno, estaría bueno ver a Viviana. ¿Viviana ya está lista? Ahí está. Sí. No sé, perdón. Viviana, no te escuchamos todavía. Sí, estamos listos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces la voy a presentar a Viviana. Viviana Inés Latorre es profesora para la enseñanza primaria y profesora en geografía. Es docente en institutos de formación docente y desde el 2009 es miembro del equipo técnico de ciencias sociales del área de desarrollo curricular del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. En esta actividad ha participado del proceso de revisión y escritura de los diseños curriculares jurisdiccionales que se encuentran en vigencia. Además, es nuestra referente de la cátedra. No te Buenas estamos... tardes a todos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Viviana, tenés que presentar a tu compañera. Sí, cómo no. Estoy acompañada por la profesora Anita Moore, quien también es parte y miembro del equipo técnico de Ciencias Sociales de su secretaría al que pertenezco. Bueno, agradecerles primero a ustedes, Mercedes, Paula, a toda la gente que está a cargo de la Cátedra Nacional de Ciencias Sociales y su enseñanza, esta posibilidad, ¿no?, que me dan de compartir con ustedes y con todos los colegas del país algunas apreciaciones acerca de la geografía de los diseños curriculares, ¿sí?, de la educación primaria, puntualmente desde este lugar que es mi provincia de Córdoba. Bueno, un poquito comenzar a plantear cuál es el título que decidí colocarles a esta conferencia. Pensé en llamarle lugar, en realidad, de la geografía en diseños curriculares jurisdiccionales de la educación primaria. Lugar, ¿por qué? Porque justamente es una palabra que, para quienes nos gusta la geografía, para quienes conocemos un poquito de esto, significa, digamos, el modo en que se hace más visible el espacio, ¿no? Y desde este lugar también tomé una cita, tomé de Peter Hager, de su libro Geografía, una síntesis moderna, una cita que habla, donde se menciona lo siguiente, que facilitar un lugar para cada cosa permite colocar cada cosa en su lugar. Y en esta tabla lo que propongo es encontrar ese lugar que hemos tratado de facilitarle a la geografía, es modo de decir facilitar, ¿no?, en los diseños curriculares jurisdiccionales. Bueno, un poquito he organizado la exposición de esta tarde a partir de algunas preguntas, y Nieta, que me acompaña, me va a ayudar bueno, con la lectura de algunas citas textuales que considero pertinente recuperar, tanto sea de los diseños actuales como de los materiales que fuimos consultando y fuimos trabajando en el equipo en el momento de armar los diseños curriculares. ¿Qué es un diseño curricular? Podríamos preguntarnos. Bueno, todos lo sabemos, pero no viene de más poder recordarlo. Es un proyecto político, pedagógico, que se constituye como un marco de referencia, tanto sea para la educación profesional de quienes somos docentes de aula, como quienes forman parte de los equipos directivos, equipos técnicos y supervisores. Pero más allá de ser un proyecto político, es también una herramienta de trabajo. Y en este sentido, es posibilitador de esto que mencionaba recién Paula, que es esto de los proyectos institucionales, de los proyectos curriculares institucionales. Los diseños no solamente prescriben, sino que orientan la tarea. Lo positivo es que cada escuela, cada institución pueda tomarlos y apropiarlos. En nuestra provincia, yo brevemente les voy a explicar cómo fue el proceso de elaboración de estos diseños. En el año 2009 se comenzó con una consulta, a lo mejor muchos de ustedes de la provincia de Córdoba han sabido de esta consulta a través de una matriz de aportes, en donde se fue preguntando sobre qué modificarían, qué agregarían o qué suprimirían de lo que era el diseño curricular anterior, la versión preliminar que teníamos en el año 1997. Hace bastantes años, digamos, que teníamos un diseño y necesitábamos un diseño preliminar, o sea, tampoco era definitivo. Bueno, un poco con los MAP ya escritos y con la Ley de Educación Nacional en marcha, se decide esta revisión, se toman los aportes de los docentes
y luego se comienza a hacer un trabajo de revisión y de reescritura de los diseños, habilitándose un primer borrador que se acerca a las escuelas en el año 2011. Borrador que nuevamente es puesto en proceso de validación, cuando nuevamente esta matriz de aportes va a las escuelas, y estos aportes llegan a nuestras manos, los revisamos, controlamos, miramos qué podemos incorporar nosotros y qué no, justificando el porqué. Por supuesto que esto también se hace a través de consultas especialistas, tanto sea a nivel nacional como a nivel provincial, ¿sí? Todos estos aportes se leen, algunos se toman, como dijimos recién, y otros, bueno, se consideran pertinente dejarlos, explicitando siempre las razones, ¿no? Y llegamos a estos diseños que ustedes, bueno, aquí ven la portada únicamente, que como verán, tienen una validez solamente de 4 años, del 2012 al 2015, ¿sí? Estamos ya en el 2013, en el segundo año de su proceso de implementación, pero con la clara conciencia de que esto siempre tiene que estar en un proceso de continua revisión. Ahora bien, en estos diseños curriculares, ¿dónde encontramos a la geografía? Nuestros diseños curriculares plantean una serie de espacios curriculares, entre ellos las ciencias sociales y tecnología para el primer ciclo y las ciencias sociales para el segundo ciclo. Allí es donde podemos encontrar la geografía, aclarando lo siguiente, que estos espacios curriculares han sido diagramados y pensados teniendo, digamos, en cuenta como una estructura básica, ¿no? Una presentación de lo que implica ese espacio curricular, donde se va a hacer referencia al enfoque, donde se hace referencia a la intencionalidad formativa que se pretende de ese espacio, donde también vamos a encontrar los para qué enseñar ciencias sociales. ¿Para qué enseñar, por lo tanto, la geografía? ¿Para qué enseñar la historia? ¿Para qué enseñar, ¿sí?, aquellas disciplinas que se priorizan en la escuela en relación a las ciencias sociales? También encontramos los objetivos que se expresan como logros a alcanzar en función de los aprendizajes considerados como básicos, imprescindibles, los aprendizajes y contenidos propiamente dichos y las orientaciones para la enseñanza. Al respecto me pareció pertinente rescatar dentro de la presentación del espacio curricular de ciencias sociales el enfoque desde el cual fue diseñado este espacio. Le pido entonces a Mirta que nos lea un pedacito del diseño curricular provincial. Bien. En relación con los procesos de construcción del conocimiento social, el paradigma interpretativo crítico que sustenta esta propuesta entiende que el acontecer humano es complejo, dinámico, conflictivo y se lleva a cabo en un determinado espacio y tiempo, con intencionalidades explícitas o implícitas, razón por la cual adquiere un significado diferenciado según el contexto en el que se produce y se interpreta. Desde el punto de vista pedagógico-didáctico, este diseño propone un enfoque socioconstructivista que determina la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva del sujeto que aprende, genera condiciones para la interacción entre pares e incluye los elementos contextuales para el desarrollo de un conocimiento situado. Desde estos enfoques, que en realidad han sido pensados para las ciencias sociales en general, nos vamos a posicionar para pensar la enseñanza de la geografía en particular. Puntualmente, ¿qué geografía entendemos? ¿De dónde nos posicionamos? Nos posicionamos en una geografía que concibe su objeto de estudio al espacio geográfico como un producto social, es decir, como el resultado de las diversas acciones de las personas, las relaciones de poder y de los conflictos siempre presentes en las sociedades. Si entendemos así el espacio, no podemos quedarnos con la mera descripción del mismo. Es deseable avanzar hacia las explicaciones multicausales y poder pensarlo como posible ser transformado, ya que en él cobran vida lo que recién decíamos, ¿no?, los conflictos, las diferencias. Y puntualmente, hoy nosotros en la ciudad de Córdoba estamos viviendo un conflicto que tiene que ver con el plan de transporte público, y esto, digamos, también tiene
involucra a nuestros alumnos, provoca cambios en la fisonomía de los paisajes, la ciudad no es la misma, cambia, se modifica la rutina, todo eso impacta. Y es importante que en la escuela también esto ingrese. Por supuesto, sin hacer de los problemas la única manera de concebir, digamos, las ciencias sociales. En esto rescato algo que la profesora Raquel Gurevich expresó en la primera videoconferencia cuando decía que no era cuestión de saturar a las aulas con situaciones problematizadoras, pero sí creemos conveniente poder adoptar esta mirada de terapia social en la que el conflicto ingresa y no podemos dejar al niño solo ante esto. Ahora bien, avanzando un poquito más en torno a este espacio curricular de las ciencias sociales, quería detenerme en las ciencias sociales y tecnología que en nuestro diseño curricular provincial tiene la particularidad de aparecer en el primer ciclo. ¿Por qué? ¿Por qué colocar la tecnología junto a las ciencias sociales? Primero porque en nivel inicial hay un campo de conocimiento que está estructurado por las ciencias sociales, naturales y la tecnología. Y como una manera de dar continuidad a lo que ya se viene trabajando de manera integrada en nivel inicial, se toma la decisión de continuar con la tecnología como un eje transversal en las ciencias sociales desde una mirada y en las ciencias naturales desde otra mirada. Si entendemos la tecnología como un saber hacer y como un proceso creativo que busca responder a las demandas sociales y que lo hace a partir de las transformaciones de nuestro entorno, podremos encontrar entonces los puntos de conexión entre las ciencias sociales propiamente dichas y la geografía puntualmente, en relación a lo que tenga que ver con el uso de recursos, la producción de bienes, el deterioro del ambiente. Son las ciencias sociales en general, a partir de preguntas tales como cómo se hacía o se obtenía, o cómo se hace o se obtiene algún bien, algún servicio, las que van a poder, digamos, dar la posibilidad de hacer un abordaje integral a partir de justamente esta, digamos, unión, por así decirlo, entre lo tecnológico y lo social. Esto es algo particular de nuestro diseño, por eso quería traerlo a colación. Si podemos ver, en el segundo ciclo las ciencias sociales ya cobran, digamos, una entidad aparte, y la educación tecnológica también una entidad aparte. Vamos a ver ahora en sí cuál es el lugar de la geografía, dónde lo ubicamos dentro de las ciencias sociales. Concretamente, dentro del eje que hemos denominado las sociedades y los espacios geográficos, misma denominación que figura en los NAP, pero que ya nuestros diseños anteriores, en versión 1997, lo tenían, y que fue valorado por docentes como un eje que podía continuar como tal y que era necesario desarrollar tal como se venía trabajando, por lo menos bajo esta mirada, ¿no? Entonces, bajo este título, ¿no?, de la sociedad y los espacios geográficos, vamos a abordar aprendizajes y contenidos. Aprendizajes y contenidos, entendiendo los aprendizajes como aquellos saberes fundamentales cuya apropiación la escuela debe garantizar y que expresan las capacidades que se busca desarrollar en los estudiantes. Y los contenidos se ven involucrados dentro de esos aprendizajes. Nosotros, digamos, en el diseño que procuramos, que esos contenidos, no sé si para bien o para mal, ya voy a explicar por qué, quedaran remarcados en negrita. Puntualmente, el contenido, si uno solamente se detiene en esa negrita, puede parecer que es el mismo, el que se repite a lo largo de los 3 grados, por ejemplo, del primer ciclo. Sin embargo, una lección del aprendizaje completo va a tener como la capacidad de desarrollar cambia. No es lo mismo hablar en un primer grado de la observación de paisajes cercanos y lejanos, hablar en un segundo grado de la observación y comparación de paisajes, en donde ya no solamente tenemos lo cercano o lo lejano, sino que incluimos otra forma de organización espacial que es lo urbano y lo rural. Es decir, que en el aprendizaje va a estar contenido, va a estar, digamos, dentro del contenido, que es paisaje justamente lo que venimos trabajando ahora, pero está también el alcance y la capacidad de desarrollar. Hablo de alcance cuando me refiero hasta dónde
voy a trabajar ese contenido, ¿sí? Bien, aclarado este punto, me pareció pertinente también recuperar algunos criterios que fuimos tomando para justamente seleccionar estos contenidos en del eje de sociedades en espacios geográficos. Criterios que, a su vez, pueden ser útiles al momento de pensar los recortes de la realidad que uno puede trabajar en sus aulas. Uno de los criterios que tomamos fue el criterio de la rigurosidad. Entendemos por el mismo aquel que hace referencia a la actualización en torno a los conceptos que se trabajan, es decir, si académicamente estos contenidos y los saberes escolarizados se encuentran en una misma sintonía. ¿En qué sentido? Voy a explicarlo. Muchas veces la jerarquía por mucho tiempo ha quedado como alejada de la jerarquía escolar de lo que académicamente se iba produciendo. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? De poder consensuar y ver qué conceptos la jerarquía académica manejaba y cómo eso se podría hacer una transfusión didáctica y trabajarlo en el aula. Y en ese sentido es el tema de la rigurosidad. También la rigurosidad lo que provoca es debate, comparación y argumentación permanente. Otro criterio es el criterio de la riqueza, que da cuenta de situaciones de relevancia social en cuanto aporta a la formación del ciudadano, temas significativos para los sujetos, encarados en su potencialidad conflictiva y problematizadora, por ejemplo lo que dijimos, o sea, este paro de transporte en Córdoba, todo lo que nos implica. Riqueza en cuanto también permite aprendizajes críticos, ¿sí? Y abre la posibilidad de que cada una de sus respuestas genere nuevas preguntas. Por último, el otro criterio que tomamos fue el criterio de la recursividad, que permite revisar los contenidos desde otra mirada o de un nivel de mayor apropiación. Es entender el currículum como un currículum espiralado donde uno puede volver sobre un mismo contenido pero con un mayor nivel de profundidad y de apropiación. Como les decía recién, estos criterios y otros que podríamos haber mencionado también son los que fuimos tomando y considerando al momento de diseñar los aprendizajes. Por supuesto, basados en SNAP siempre. Siguiendo un poquito más con el para qué de la inclusión de la geografía, en este caso particular, en los diseños curriculares, planteo a continuación algunos desafíos que en el primer ciclo serían interesantes poner en la mesa, digamos, ¿no? ¿Para qué enseñar geografía? Y bueno, enseñar geografía para romper también con un mito, que es un mito condicionante, que es este mito de que los chicos no pueden aprender ciencias sociales ni mucho menos geografía si no saben leer y escribir. Romper con este mito, que en palabras de Jauretche podría llamarse una soncera pedagógica, ¿no? Porque en realidad nuestros alumnos no es que no puedan aprender geografía porque no sepan leer y escribir. Al contrario, la geografía puede ser, y los contenidos geográficos, una vía de acceso a la alfabetización inicial. Una vía de acceso a la diversidad de fuentes a partir de las cuales ellos puedan tomar contacto con el mundo escrito. Y no solamente con el mundo escrito, sino con el mundo visual también. Entonces, sin duda, y en esto traigo colación algo que se viene trabajando en la provincia, las ciencias sociales pueden favorecer el aprendizaje de la alfabetización. Traigo colación lo que es la unidad pedagógica, por ejemplo, que es esta propuesta de trabajar de manera unificada, de manera integral, primer grado y segundo grado, ¿sí? En donde se considera todo un proceso de 2 años el logro de la alfabetización. Y en esto las ciencias sociales tienen su, también su importancia y su grado de aporte. Puntualmente, voy a insistir en esto de que actividades tales como el dictado del maestro, actividades tales como la biblioteca en el aula, que habitualmente se hacen mientras trabajamos en sociales, pueden facilitar el aprendizaje en la lectoescritura.
Otro desafío para el primer ciclo es poder favorecer en nuestros alumnos la adquisición de nociones espaciales que posibiliten el desarrollo de conceptualizaciones. Acá me voy a detener un poquito más. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que pretendemos desde la geografía? Y bueno, acercar al niño las primeras ideas, nociones territoriales y ambientales en donde se favorezcan prácticas que tienen que ver con lo procedimental en geografía, como por ejemplo las prácticas de orientación, ¿sí? O las prácticas de representación gráfica. Nosotros ya en el primer grado podemos trabajar con croquis, ¿sí? Podemos trabajar haciendo observación directa, haciendo pequeñas salidas, trabajando con juegos en el patio, juegos como la búsqueda del tesoro, por ejemplo, que favorezcan en los chicos la apropiación de estas nociones espaciales, ¿sí? Nociones que tienen que ver con la orientación utilizando el propio cuerpo, primeramente, utilizando otros puntos de referencia, ¿sí? Para luego sí pasar a una orientación cardinal y el uso, por ejemplo, de instrumentos para la orientación, ¿sí? Aparte hoy no podemos desconocer que muchos de los chicos conocen el uso, por ejemplo, del GPS. Y uno diría, bueno, ¿por qué no introducirlo también dentro de nuestras prácticas? Ahora bien, acercar a los niños a estas primeras nociones implica también tener una continuidad en lo que se va enseñando. Continuidad para poder desnaturalizar aquello que el chico vive como algo que está dado, que está inmutable, para poder ampliar sus horizontes culturales, para poder advertir las acciones que sobre el espacio ejercen diversos actores sociales. En la primera videoconferencia, Raquel nos decía que aparezcan pronto las personas que operan sobre la naturaleza, coloquemos rápido estas personas en escena, para poder de esa manera ver justamente cómo los paisajes son transformados, son apropiados, ¿sí? Por estos actores sociales. En este sentido, en el primer ciclo, la intención es trabajar a partir de espacios cercanos y lejanos, lo cual está bastante bien definido en los cuadernos para el aula. Entonces, bueno, yo ahora le voy a pedir a Mirta que haga una breve lectura de por qué trabajar con esta mirada de los cercanos y lejanos, que por mucho tiempo había sido descartada para la geografía, en el sentido de que cuando nosotros, por lo menos nos formamos, por lo menos yo me formé, era necesario primero trabajar solamente en espacio vivido y cercano al niño. Era imposible hablar de otros lugares, o sea, no podíamos hablar a lo mejor de algo que sucedería en Estados Unidos o en China, porque el chico no lo iba a poder comprender. Sin embargo, esto es un mito también, y bueno, en Juan para hablar está bastante claro la razón y la importancia de abordar lo cercano y lo lejano. Bien. Durante mucho tiempo en las prácticas escolares y en variadas instancias de desarrollo curricular se ha considerado una progresión de los contenidos que tenía en cuenta exclusivamente la cercanía o lejanía de los contextos de análisis desde el punto de vista de la distancia física o de la proximidad material o temporal. De ese modo, en el primer ciclo, el aprendizaje de la realidad se circunscribía a los espacios y los tiempos físicamente cercanos, para abordar luego en los ciclos superiores espacios y tiempos más lejanos. Este tipo de progresión responde a la idea de que es más sencillo para los niños pequeños abordar lo cercano, lo inmediato, lo contiguo, que lo lejano, lo no inmediato, lo distante. Sin embargo, numerosas experiencias demuestran que la proximidad física no es condición para que un tema se convierta en cercano para los niños. Como hemos expresado al abordar el conocimiento de lo social, se presenta una característica inherente a este campo de conocimiento, y es que el sujeto forma parte del objeto mismo que desea conocer, la sociedad, y se ve afectada por ello. Entonces, el medio vivido, más cercano en el espacio y en el tiempo, puede presentarse más enigmático de lo que estamos habituados a creer, ya que comprenderlo supone tomar distancia y problematizar las propias categorías de pensamiento que han sido en parte moldeadas por ese mismo entorno. El desafío de las ciencias sociales escolares será entonces
el de colaborar en la construcción de un conocimiento más profundo de lo que aparece como más próximo, más familiar, y tratar de evitar simplificaciones que deriven en un abordaje esquemático y limitado al conocimiento que ya posee cada alumno. Esto no significa que se dejen de lado los ámbitos de referencia conocidos para los niños. Por el contrario, la intención es rescatar esas experiencias para ampliarlas y permitirles otorgar significados mucho más complejos a la realidad. Bueno, con esto en realidad lo que venimos nuevamente reforzando esta idea de justamente ampliar los horizontes culturales que decíamos recién, poder favorecer una mirada más compleja. La realidad social es compleja en sí misma. O sea, esto que también muchas veces manejamos, este criterio de lo simple a lo complejo, no lo consideramos pertinente, porque en realidad la realidad social es compleja en sí misma. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es favorecer al niño poder interpretar esta complejidad, ¿no? Y bueno, desde un primer ciclo poder abordar estas cuestiones que hacen al espacio vivido, pero también a los espacios lejanos. Si pensamos ahora en las intencionalidades en el segundo ciclo, me surgieron al momento de preparar dos desafíos para plantearlos. El primero tiene que ver con justamente favorecer el análisis e interpretación de situaciones territoriales diversas. Es decir, seguir profundizando en esta complejidad que recién hacía referencia, pero en realidades territoriales que, digamos, van a estar definidas puntualmente dentro de una escala provincial, nacional o latinoamericana. ¿Qué sucede aquí? Hay un riesgo, porque parece ser que damos siempre lo mismo, es decir, parece ser que en cuarto, en quinto y en sexto grado volvemos a trabajar espacios urbanos, vamos a trabajar espacios rurales, y los chicos muchas veces se aburren, porque aparecen las mismas definiciones. Este es un riesgo que intentamos superar a través de una mirada más de las múltiples dimensiones del espacio. ¿En qué sentido? Si hacemos una lectura más detallada en los diseños, vamos a advertir cómo, por ejemplo, frente al análisis de los espacios rurales, se hace hincapié fundamentalmente en cuarto grado en la dimensión ambiental, en un quinto grado en la dimensión económica y en un sexto grado en la dimensión sociocultural. Lo que hemos intentado hacer es poner énfasis en un punto, ¿sí? Y de esta manera poder evitar este riesgo de que siempre se repita y que solamente lo único que varíe, aparentemente, sean las escalas geográficas empleadas. Otra manera justamente de favorecer también el análisis de interpretación, además de lo ya señalado, de mirar esta multidimensión e ir haciendo un foco en cada grado, otra manera también es el abordaje multiescalar. ¿Qué significa esto? Más allá de nosotros en cuarto grado, por ejemplo, en nuestra provincia, tomamos a Córdoba, ¿cierto?, como espacio referente, más allá de poder tomar problemáticas regionales o locales, estas problemáticas tenemos que entender que trascienden muchas veces lo local, porque tiene que ver con actores a lo mejor a nivel nacional o actores a nivel internacional. Puntualmente, hoy nosotros vimos el problema del transporte en Córdoba, ¿sí? Transporte que está asociado a un sindicato. A su vez, hay un sindicato a nivel nacional que les está emplazando a quienes hoy están haciendo paro a revisar su postura, porque si no pueden perder su personería. Bueno, digo, a ver, a lo que voy es, una análisis multiescalar implica contemplar todos los actores sociales involucrados, actores que pueden responder a una realidad local, pero también actores que responden a realidades nacionales o en otros tipos de problemas a realidades internacionales. Además, ¿en qué vemos también esta multiescalaridad? En las redes de flujo, que se dan constantemente, o sea, cómo constantemente las personas, las mercancías, las informaciones van circulando, ¿sí? Entonces, de allí, si uno tiene en cuenta tanto la multidimensionalidad del espacio como este abordaje multiescalar, vamos a favorecer un análisis y una interpretación de las situaciones territoriales de manera mucho más compleja. Este sería como el primer desafío a lograr en el segundo ciclo. Desafío que además
en los cuadernos para el aula, nos enriquece la mirada, aportándonos la importancia de incorporar la dimensión histórica, ¿sí? En la dinámica de los espacios. Puntualmente, bueno, Mirta vamos a leer una partecita de un cuaderno para el aula de segundo ciclo, en donde hace referencia a lo mismo. La producción social del espacio es un proceso continuo que toma como base tanto el sustrato físico natural del área analizada como aquellas construcciones hechas por la sociedad en tiempos pasados. En relación con esto, proponemos la introducción de la dimensión histórica que permite entender la organización del espacio actual. En esta perspectiva, el desarrollo de actividades productivas y, en su consecuente configuración espacial, resulta de la acumulación de trabajo humano en un determinado lugar a lo largo del tiempo. En efecto, las sociedades han desarrollado en el pasado todo tipo de construcciones y obras de infraestructura que persisten hasta el día de hoy, aunque a veces con usos diferentes a los originales, que han empleado técnicas de cultivo que dejan su impronta material en el territorio y al mismo tiempo dejan una huella en la cultura y la tradición de una sociedad. Bueno, un poco de lo que recién escuchamos nos permite, digamos, justamente los puntos de conexión que podríamos tener para trabajar de manera integrada con el eje de la sociedad a través del tiempo o con el eje de las actividades humanas y la organización social que completa, ¿sí?, el diseño curricular en la provincia. Es decir, sin igual a dudas, tenemos infinidad de puntos en los cuales podemos trabajar de manera integrada. Y desde la provincia, como orientación para la enseñanza, se propone el abordaje a través de las preguntas problematizadoras. Quienes estuvieron el año pasado en las conferencias, en la primera conferencia del año pasado, nos aportaba Swaffman, nos aportaba justamente este tipo de preguntas. Ya estamos haciéndole ver que eso que estamos presentando es un producto histórico, un producto social, y que no es la realidad misma. Nosotros estamos generando esta cuestión de poder pensar que no existe como una verdad absoluta en las ciencias sociales, sino que en realidad es fruto, digamos, de lo que las sociedades vamos construyendo y construyendo en el tiempo. Bien, para seguir interrogándonos un poquito más, podríamos decir, bueno, a ver, pero ¿en qué lugar queda lo que nosotros cuando fuimos a la primaria aprendimos? Es decir, ¿en qué lugar quedan los clásicos contenidos de la geografía escolar? ¿En qué lugar queda el relieve, el clima, la población, las actividades económicas? ¿Dónde quedan los datos puntuales? Por ejemplo, ¿cuál es la altura máxima del cerro más importante de nuestra provincia, Champaquí? ¿Cuál es el volumen de la producción de soja en nuestras llanuras? ¿O cuál es el nombre de los ríos de la provincia? ¿O qué lugar tiene el mapa en sí mismo? Bueno, en realidad, todos estos contenidos podemos decir que están implicados, o sea, están considerados en la geografía social. No es que se descartan, al contrario, sino que son base para poder explicar la realidad social. Y en esto traigo un simple ejemplo, ¿no?, a partir de esta imagen. Si quisiéramos conocer para qué se construyen los diques, puntualmente en el dique San Roque, ¿cierto?, en nuestra provincia, ¿alcanzaría solamente con enseñar la definición de qué es un dique? ¿Alcanzaría con brindar datos acerca de su capacidad? ¿Alcanzaría con solo mencionar los ríos que desembocan en él? Creo que todos coincidimos en que no. Entonces, si bien es importante saber cuáles son los ríos que desembocan, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es saber para qué se construye esto, ¿no? Entonces hay todas las preguntas que problematizan, que nos llevan a las explicaciones, ¿sí? En definitiva, esta geografía social, cuyo objeto de estudio, como dijimos, el espacio como un producto social, nos lleva a reposicionar justamente lo que nosotros veíamos como una geografía clásica, reposicionar los datos, reposicionar en función a buscar nuevos sentidos, para ser utilizados en diferentes contextos y no solamente recordados a modo de inventario de memoria, ¿sí? Bueno, ya para ir finalizando un poquito lo que les traía en este día, estas reflexiones,
quería continuar con esta idea de la resignificación. O sea, nos interrogamos para resignificar y a su vez resignificamos para transformar, ¿sí? Les traje aquí unas palabras de Sabrina Siede, que en su libro Ciencias Sociales en la Escuela nos dice lo siguiente: el desafío de la enseñanza es ofrecer conceptos y explicaciones que puedan cuestionar, reordenar y trascender las comprensiones ingenuas. Una enseñanza que promueve herramientas para la intervención de cada sujeto en la transformación de las realidades sociales que lo involucran. Es decir, la geografía tiene que ser la posibilidad de brindarles a nuestros alumnos la posibilidad de preguntarse, de cuestionarse, de poder indagar y no conformarse con lo que saben nada más, ¿sí? Sino poder ir más allá, poder también sentirse parte del lugar en el que están, sentirse parte y poder sentirse posibilitadores y transformadores de ese espacio, ¿sí? Bueno, probablemente han dado muchos aspectos para seguir trabajando. Este fue un recorrido bastante rápido porque fueron los diseños curriculares, o son los diseños curriculares de la provincia de Córdoba, sobre el rol o el lugar que le quisimos dar en la geografía, o que pudimos dar en la geografía en estos diseños. Y bueno, también Mirta va a leer una partecita del libro de Sabrina Siede, en donde justamente plantea cuál sería nuestro objetivo último, ¿no? En esto de ser parte de un equipo técnico que ha pensado los diseños curriculares. Habremos cambiado el para qué de la enseñanza cuando nuestros alumnos recuerden varios años después. En las clases de ciencias sociales siempre tenía que pensar mucho y descubría cosas que no sabía. En las clases de ciencias sociales aprendí a indagar en diferentes fuentes, contrastar visiones y defender mis ideas con argumentos. En las clases de ciencias sociales empecé a preguntarme en qué mundo vivo y quién soy en este mundo. Quizá no estemos demasiado lejos y para eso trabajamos. Muchas gracias. Le damos paso.